Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie web de nuestra aventura transmedia. En este capítulo vamos a explorar los puntos más importantes de la educación STEM en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo, cuáles son sus pilares, cómo se conectan las materias para que funcionen y cuáles son las necesidades más importantes de este siglo a nivel educativo. Y por supuesto, algunos ejemplos muy importantes para que apliquen en cualquier ambiente educativo y que seguramente te serán muy útiles. Les prometemos grandes experiencias y aprendizajes en este nuevo universo. Iniciamos. Es importante iniciar aclarando que el STEM no es una metodología como tal. Pero así no es como la definen siempre. Pues no, la razón es que no es un paso a paso. Más bien, esta podría definirse como una visión de una transformación profunda de la educación. En sí es un enfoque interdisciplinario que pretende remover todas las barreras de las materias, es decir, que no se enseñen de forma separada como se hacía antes, sino de una forma conjunta. Además, no solamente se enseñarán las materias del acrónimo, sino que se tendrán en cuenta todas las demás que hacen parte del currículo. Ahora, las conecta con el mundo real, o sea, trae contextos del mundo real a través de prácticas rigurosas y que les sea relevante a los estudiantes. O sea, que tenga que ver con su vida, con su núcleo social, con sus experiencias. La importancia de la educación STEM es, los estudiantes se van a interesar y si se van a interesar, se va a hacer una incidencia importante en la deserción. Uno de los elementos más interesantes del STEM es que tiene el poder de evidenciar en qué puntos está fallando la educación actual. Y es ahí donde entra la verdadera relevancia de esta visión. Al aplicarla a través de metodologías como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes se van a interesar por aprender y esto va a ser fundamental para enfrentar el fenómeno de la deserción escolar, que se puede generar por múltiples razones como la falta de interés por los contenidos o la nula pertinencia de los mismos. Hay unos momentos de trabajo individual, obviamente, que sí, eso sí es necesario, obviamente. Los momentos de conceptualización profunda son propios, son individuales. Yo soy el que entiendo, pero comparto mis ideas con mis compañeros y eso ayuda a construir ideas mucho más grandes. Entonces, pasamos de una pedagogía centrada en el profesor a una pedagogía centrada en el estudiante. Entonces, eso empieza a ser mucho más interesante. Ya hemos mencionado algunas de las características más importantes de esta visión, con el fin de profundizar en su conocimiento y en su posterior aplicación en el aula. Pero sin duda, uno de los atributos más importantes de la educación STEM es el cambio de 180 grados que propone en la dinámica dentro del aula. Veamos. El STEM busca un aprendizaje centrado en el estudiante, donde éste se apropia del proceso educativo, pero no trabaja solo. Siempre lo hace en equipo junto a sus pares y a pesar de que hay momentos de conceptualización que se hace de manera individual, el fin último corresponde a un trabajo en conjunto que busca solucionar problemas reales. Como lo veremos en el siguiente ejemplo. Entonces, normalmente se abre el proyecto con una pregunta esencial. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo sería el discurso de Greta Thunberg en su próxima intervención en la Unión Europea? Entonces, la actividad sería que los chicos redacten un discurso posible en inglés sobre la intervención de Greta, pero para eso se necesita aprender de cambio climático. Entonces tienen que empezar a profundizar en temas de ciencias, matemáticas, tecnología. Y seguramente en el uso del lenguaje correcto, en esos términos medioambientales en inglés. Entonces, si empieza a ver la interdisciplinariedad, si empieza a ver que no van a memorizar cosas, si empieza a ver que empiezan a tener creatividad porque ellos van a construir un discurso. Pilares de la educación STEM. Y aquí hemos llegado a uno de los puntos más importantes de este capítulo, pues conoceremos a profundidad cuáles son esos pilares de la educación STEM y cómo se aplican en el aula. Primero, el STEM funciona con un núcleo muy fuerte en ciencias, tecnología y matemáticas de una forma rigurosa y ahí entra la ingeniería para trabajar la construcción de cosas y la resolución de problemas. Segundo, en la educación STEM se les da la relevancia a las demás asignaturas, sociales, artes, humanidades, lenguaje, etc. Pues la vida del siglo XXI le está dando importancia a todas las áreas del conocimiento. Tercero, hay un desarrollo de habilidades del siglo XXI como pensamiento crítico, solución de problemas, investigación, etc. Y cuarto, existe la posibilidad del emprendimiento a través de la democratización de la tecnología, que sigue siendo todo un reto para nuestro país, por lo que es más factible la idea de emprender y así los estudiantes puedan generar nuevas ideas. Entonces, básicamente, un núcleo fuerte, asignaturas
disciplinarias, todas importantes. Desarrollo de habilidades del siglo XXI, la innovación y la inventiva señalando hacia un posible emprendimiento y todo para tener un ciudadano ético. ¿STEM cómo soluciona los problemas del siglo XXI? Profes, ustedes se preguntarán por qué siempre están escuchando la palabra STEAM o STEM, o por qué les dicen que tienen que cambiar o movilizarse hacia una visión STEM de la educación. Pues la respuesta la tiene nuestro invitado de hoy. Lo que pasa es que el siglo XXI ha cambiado mucho todo. Y en la tercera década del siglo XXI estamos viendo unas cosas absurdas. Hay una aceleración de todo el desarrollo tecnológico. Es más, hablan de un momento que se habla de la singularidad, que es no va a ser posible predecir cómo se va a desarrollar la tecnología en unos pocos meses. Porque hay una cantidad de tendencias de desarrollo tecnológico que están siendo disruptivas. Pero entonces, ¿cómo abordar la educación para lograr ciudadanos críticos, éticos y con conocimientos suficientes para los retos de este siglo? Así funciona una clase bajo la visión STEM. Uno de los elementos más importantes en la educación STEM es el proceso de diseño en ingeniería. O sea, la ingeniería de la educación STEM se fundamenta o se parapeta en el proceso de diseño, donde los chicos básicamente lo que hacen es entender el problema, luego los chicos con los conocimientos previos que traían de grados anteriores, pues traen los conocimientos suficientes para proponer soluciones. Cuando los chicos ya proponen una solución, entonces la aterrizan del mundo de las ideas a un plan. Después de hacer su diseño, hacen la construcción de la cosa, sea una cosa física, y luego verifican que esa cosa responde al problema. Profes, estamos totalmente convencidos del poder que tienen para transformar la educación. Y por eso hoy te presentamos algunos de los retos y la manera como podrás adentrarte en el mundo de la educación STEM. Lo primero es cambiar de actitud. Ver el mundo como un mundo que le está dando nuevas alternativas, que no es un cambio simplemente impuesto. El tema más importante de poder darse un cambio en la educación STEM es el docente. El docente tiene dos perspectivas que son una personal como ciudadana y otra profesional como profesor. Y ambas se tienen que replantear porque se necesita un ciudadano del siglo XXI como profesor. Los que se están formando en licenciaturas en las universidades tienen que tener una formación diferente. Y los que están en servicio tienen que tener unos programas de formación profesional supremamente buenos dentro de los colegios. Porque ellos tienen que dejar de hacer cosas que hacían en el pasado y hacer cosas nuevas. Y antes de concluir, no podríamos irnos sin regalarte otro ejemplo donde se aplica la educación STEM. Toma este ejemplo, vuélvete creativo y aplícalo desde cualquier asignatura del currículo. Vamos a pedirle a los estudiantes que construyan un sistema solar a escala, haciendo claridad de que este debe ser a una escala exacta. La actividad consiste en hacer físicamente una maqueta y para ello deberán entender primero lo que van a hacer a partir del proceso de diseño y así empezar a preparar cómo sería la construcción. Deben hacer cálculos y traer toda la información que existe de distintas fuentes para establecer el tamaño y las distancias de los planetas en el sistema solar. Ellos mismos deberán determinar cómo será la escala y cada equipo definirá el tamaño que prefiera. El desafío es que dependiendo del tamaño que le den a cada planeta, la distancia se verá afectada, así que deberán hacer los cálculos de forma coherente y precisa. Esta actividad es interdisciplinaria porque se aplicaron conocimientos de asignaturas como ciencias, tecnología, matemáticas, arte y comunicación. Es seguro que después de ver este capítulo nos vamos a ir con plan de reflexiones y aprendizajes. Sin embargo, antes de cerrar queríamos dejarte con 4 reflexiones más. La primera es que estos tiempos requieren de una experiencia de aula diferente. Por eso es indispensable traer a este espacio experiencias o vivencias que le estén pasando a nuestros estudiantes. Segunda, estos temas tienen que ser interesantes, pertinentes para despertar la curiosidad en los niños, las niñas y los jóvenes. Tercera, los objetivos de aprendizaje tienen que ser claros, pues no se puede superficializar. Además, tienen que ser rigurosos, pues no se pueden hacer cosas fáciles solo para que sean divertidas. Cuarta, tenemos que procurar por una ciudadanía digital, que conozca las herramientas y los mecanismos tecnológicos actuales. La educación STEM y STEAM no se detiene y por ello te invitamos a continuar este relato con el podcast Robótica Educativa
inspirando el cambio que la educación necesita, donde aprenderás cómo desde la robótica se puede gestar la transformación de la educación en las aulas del país. El link te lo compartimos en la descripción de este capítulo, no te lo pierdas. Un agradecimiento especial a P&G, una empresa global con una apuesta por la educación del futuro y que es la patrocinadora de todo el contenido de Retados por la Educación STEM y STEAM.